La vamos a describir y ya lo tenemos al doctor, así que ya nomás le vamos a dar contacto. EPOC, ¿qué significa? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hasta ahí todo muy bien, pero el profesor Juan José Soler, que es jefe del servicio de neumología del Hospital Arnau de Vilanova en Valencia, vamos a ir mucho más profundo y vamos a hablar acerca de tratamientos, distinciones, cómo tratarlo antes y qué hacer después. Doctor, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias por la distancia, por la diferencia horaria. Vamos a hablar de EPOC. Un gusto tenerlo. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días a todos y encantado de poder participar en su sesión. Encantado. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Es una sigla, es fácil de pronunciarla, pero ¿qué tan fácil es tratarla y qué tan fácil es concientizar a la gente de lo peligroso que puede ser el EPOC? Bueno, son unas siglas y parecen muy sencillas. Sin embargo, tenemos un gran problema y es que la mayor parte de la población no la conoce. Por lo tanto, les agradezco el programa porque es una forma de divulgar la importancia de la enfermedad. Fíjese que los estudios de prevalencia, es decir, qué impacto tiene la enfermedad, nos dicen que alrededor del 10% de la población adulta padece EPOC. Por ejemplo, cerca de 2.300.000 argentinos tienen EPOC. Estas son cifras muy, muy llamativas. Sin embargo, el 80% de estos pacientes no conocen o no tienen el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, el primer reto de la enfermedad es poderla diagnosticar y poderla diagnosticar de forma precoz. Este es un grave problema y, insisto, agradezco su colaboración porque gracias a ustedes podemos divulgar mejor la enfermedad. Por supuesto, doctor. No, desde ya gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Bueno, ahí acaba de dejar una sentencia importante que es muchas de las personas no tienen conciencia de que pueden tener EPOC. Si hablamos de las cuestiones que pueden generar, lo que pueden producirlo, ¿qué nos puede producir EPOC? El principal causa, el principal factor de riesgo, sin duda, es el consumo de tabaco. Esta es la principal causa en el mundo. Prácticamente explica el 80-85% de los pacientes con EPOC están expuestos al humo del tabaco. Es abrumadora, 80-85%, entonces el tabaco y el EPOC van de la mano. Y seguramente en países como Argentina o como el mío, en España, la cifra sea todavía superior. Ese 20% de no fumadores son por exposición a gases tóxicos de otra índole, por ejemplo, humo de leña o combustiones por biomasa, etcétera, ¿no? Pero realmente donde hay que hacer especial énfasis es en el humo del tabaco. Esta es la principal causa de la enfermedad. Bien, bien. ¿Y cómo se diagnostica el EPOC? Porque como bien lo marcaba, una persona puede no pensar que no tiene nada, a lo mejor tiene algún tipo de tos, le quería preguntar por los síntomas también, pero ¿qué tienen que hacerse? ¿Qué estudios le hacen para diagnosticar que tiene EPOC? Pues mire, los estudios son muy sencillos. Realmente cuando un paciente que es o ha sido fumador empieza a tener síntomas y los principales síntomas son la tos, la expectoración y especialmente la sensación de falta de aire, nosotros le denominamos disnea, pero es la sensación de falta de aire, que no puede subir en las escaleras, que nota alguna dificultad respiratoria, debe acudir al médico y el médico va a diagnosticar la enfermedad con una prueba muy sencilla que es la espirometría. Es una prueba que consiste en soplar, en expulsar el aire de los pulmones y que nos permite medir la capacidad pulmonar, ¿no? Es una prueba muy sencilla, indolora, muy rápida de hacer, 10-15 minutos, y con eso vamos a tener el diagnóstico. La palabra sería crónico, ¿no? Pero el EPOC cuando llega al organismo, ¿se queda? ¿No hay forma de sacarlo de nuestro cuerpo? Pues es así. Desafortunadamente es una enfermedad irreversible. Es decir, una vez el tabaco produce daño y va produciendo daño, probablemente en unas fases muy precoces todo pueda ser reversible, pero cuando lo diagnosticamos generalmente lo hacemos de forma tardía y ahí el daño ya está establecido. Es cierto que dejar de fumar, sea la edad que sea, va a hacer que mejore la enfermedad, que mejoren los síntomas, pero la enfermedad está establecida, es irresoluble, ya no podemos, una neumonía le damos un antibiótico y la curamos. Sin embargo, en la EPOC no tenemos un tratamiento que cure la enfermedad. Sí que tenemos importantes tratamientos que alivian y frenan la progresión de la enfermedad o reducen sus consecuencias.
pero desafortunadamente no podemos recuperarla. Por eso es tan importante que el fumador deje de hacerlo y cuanto antes mejor, lógicamente. Doctor, una sola pregunta a hacer Sí. y te dejo. ¿Hablamos de solamente el humo del tabaco, doctor? Sí. Indirectamente se lo pregunto. La causa principal, bueno, el tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas. Se dice muy fácilmente, 4.000 sustancias tóxicas. De esas, los gases que producen daño en el pulmón, van a producir una inflamación crónica en la vía aérea. Yo a mis pacientes les digo, por simplificarlo, esto es como la chimenea. Tú estás respirando por los bronquios, el aire está pasando, pero ese aire está contaminado y pasa por los bronquios y está, de alguna forma, dañando la pared del bronquio, dañando la pared de la chimenea. Eso va a producir una obstrucción crónica del flujo aéreo. El aire no pasa bien, la chimenea está ensuciada y esto es lo que tenemos que frenar. La causa principal es el humo del tabaco. Ahí es donde está el daño, las sustancias que contiene el humo del tabaco. Claro, bueno, clarísimo. El ejemplo de la chimenea me parece que es muy práctico, muy didáctico para explicar el impacto que genera el cigarrillo en las vías respiratorias, doctor, y cómo va a producirse finalmente el EPOC. Para cerrar de mi parte, le quiero preguntar cómo afecta la calidad de vida de los pacientes, calidad de vida en el aspecto físico y emocional de los pacientes que ya tienen EPOC. Afecta notablemente. Afecta especialmente en aquellas personas por varios motivos. En primer lugar, porque la enfermedad es la quinta causa de incapacidad en todo el mundo. Es decir, es una enfermedad que los síntomas hacen que cada vez tengamos peor tolerancia al ejercicio. ¿Esto qué hace? Que como nos ahogamos cada vez más, tendemos a quedarnos en casa, tendemos a no movernos, a no movilizarnos. Y esto afecta a las relaciones sociales. Uno tiene incluso miedo de salir de casa y por lo tanto no quiere quedarse. Claro, y el problema se agrava por las exacerbaciones, por las crisis. Es una enfermedad crónica, pero que se caracteriza por tener exacerbaciones. Esto es muy importante que las evitemos porque todo eso condiciona la calidad de vida. La calidad de vida está muy resentida por estos pacientes. Doctor, no sé, me animaría a preguntarle esto, si la EPOC puede terminar siendo fatal. Bueno, he de decirle que en estos momentos la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo. Está por detrás de los tumores, de las neoplasias y de las enfermedades cardiovasculares. Esto no se conoce con frecuencia. Entonces, esto es así. Por eso tenemos este gran reto. Y a diferencia de los tumores y de las enfermedades cardiovasculares que están bajando, la mortalidad por EPOC no lo hace tanto. Afortunadamente, hoy en día tenemos fármacos poderosos que pueden empezar a controlar los síntomas de la enfermedad, que pueden mejorar la calidad de vida, que pueden reducir las crisis, las agudizaciones, y ya tenemos algunos datos con que estos fármacos pueden empezar a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Concretamente, tenemos combinaciones de fármacos. Sabe que la medicación para la EPOC se administra fundamentalmente vía inhalada, con dispositivos inhalados. Y esto es así porque de esta forma llega directamente a la diana, que es el pulmón. Llega directamente y hace menos efectos secundarios. Pues bueno, ahora tenemos unos fármacos que en un mismo dispositivo, en un mismo inhalador, combinan distintos principios activos. Combinan 2 broncodilatadores y un antiinflamatorio. Es lo que llamamos la triple terapia. Y esta terapia ha conseguido por primera vez demostrar beneficios en supervivencia. Yo creo que son magníficas noticias para todos los pacientes con EPOC y desde luego para nosotros que nos dedicamos a la atención de estos pacientes también. Magníficas noticias que las va a poder decir cara a cara con algunos argentinos, doctor. Usted va a estar presente en la provincia de Córdoba, Sí. dando también su conferencia, su parecer, su sapiencia. Así es, así es. Creo que Dios mediante, el martes 22 estaré por Córdoba y bueno, con mucho gusto, lógicamente, de encontrarme con muchos colegas, ya muchos de ellos amigos argentinos con los que trabajamos muchas veces codo a codo. Y un poco con el principal motivo, que yo creo que lo que nos mueve ahora es tratar de anticiparnos, de adelantarnos. La enfermedad, no lo he comentado, pero desafortunadamente se diagnostica poco y tardíamente. Y en estos momentos nuestra gran lucha es adelantarnos, anticiparnos en el diagnóstico, hacerlo cuanto antes
con este método diagnóstico cuanto antes, pero también intensificar el tratamiento y tratar cuanto antes. Seguramente si lo hacemos, estos beneficios que empezamos a ver serán mucho más evidentes. Y encender la alarma en las nuevas generaciones. Doctor, ahí compartimos un mensajito antes de despedirlo. Fer, si un querés lo mensajito que leemos. nos llega, sí, de la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, doctor, que dice: buenas tardes, doctor. ¿El EPOC es el taponamiento irreversible de los alvéolos? No, no exactamente. El EPOC lo que produce es, en la vía aérea, yo antes utilizaba el símil de la chimenea, produce una obstrucción, pero existen distintos grados de obstrucción, desde obstrucciones muy leves al paso del aire a obstrucciones muy severas, pero no hay un taponamiento completo. El alveolo es la estructura del pulmón que está al final del bronquio. Nosotros, para respirar, necesitamos coger el aire del medio ambiente, el aire que respiramos, que es muy importante que sea limpio, y en eso también tenemos lucha, y lo trasladamos por la vía aérea, por los bronquios, hasta el alveolo. El alveolo es la parte más importante porque es donde se produce el intercambio de gases. Es donde el oxígeno llega y se pasa a la sangre. Entonces, el taponamiento, la obstrucción, se produce en la vía aérea. Pero, lógicamente, si hay mucha obstrucción, va a llegar menos caudal de aire, menos caudal de oxígeno al alveolo. No hay un taponamiento completo. Sí que hay un taponamiento parcial, que da unos síntomas y que da unas consecuencias, ¿no? Pero no es un taponamiento completo. Irreversible es la obstrucción en fases avanzadas. Por eso queremos diagnosticar e identificar la enfermedad lo más temprano posible, claro. Incluso con nuevas técnicas diagnósticas para tratar de que no lleguemos tarde. Doctor, ha sido una clase magistral prácticamente y vamos a tener la suerte, algunos argentinos, de poder tenerlo cara a cara. Le agradecemos enormemente este paseo y este conocimiento más profundo sobre una enfermedad tan fatal, ¿no? Que uno no considera lo peligrosa que puede ser. Le mandamos un abrazo, doctor Cataluña. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Por favor. Gracias. El doctor neumólogo José Soler Cataluña, jefe del servicio de neumonología del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, la EPOC. Todo lo que sabíamos y lo que no sabíamos, acá nos lo contaba el doctor. Hasta las 14, El Interactivo.